de la gran maduración, hay que pedir, pero con el alma, con todas nuestras fuerzas, todo lo que quisiéramos lograr y hacer durante este año. El universo, cuando tú piensas positivamente, cuando tú vibras con esa frecuencia sanadora, conspira a favor de nosotros. Entonces este espacio es un lugar sagrado, un lugar para concentrarnos, para meditar, para reencontrarnos con nosotros mismos. Ustedes aparentemente son ustedes, pero no lo son. O sea, han dejado a un lado vuestro propio ser. Entonces en este espacio encontramos el lugar preciso para reencontrarnos, para conversar con nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuánto hemos cambiado desde que hemos iniciado este camino? ¿Cuán humano estamos ahora? ¿A cuántos de nuestros hermanos hemos herido? ¿Y a cuántos de nuestros hermanos hemos cambiado su vida y recuperar nuestras sabidurías ancestrales que en algún momento lo han alterado? Estamos viviendo el tiempo del Pachacuti, o sea, tenemos que recuperar lo nuestro. La modernidad ya no tiene respuestas para los problemas actuales. Wajikuna manan mañakuyllachu. Yachasqaykichis hina mama pachaqa tukuy matan ruwanchis. Nuqanchistaqmi qhipanchakunchis mayninpiqa allquchakunchis, saruchakunchis. Ichaqa kunan punchaw kaypi tarikuqkunaqa ñan urunaña kanchis. Chayna kaqtinqa wayqikuna mañakuychis tukuy ima munasqaykichis uyariwasunmi. Y ahora el 2002 va a colapsar económicamente. ¿Saben qué? Más alta frecuencia, sin hacer daño. Y buscan en internet del doctor Weiss, 1000 vidas, bueno, muchas vidas, muchos maestros. Y tiene uno pequeñito que se llama Solo el amor es verdadero, el resto es cuento. Solamente a través del amor puedes llegar a ser un gran ser humano. Y también el Hamutai, ¿no? La meditación, la reflexión y otras cosas. Entonces, en ese camino vamos a ir también purificándonos y a eso va de la mano lo que dice, ¿no? La acción con lo que hacemos y con lo que estamos pues intencionando en este día especial, que por cierto son 5 2 que se repiten, ¿no? 2 y del 2022. Norma. Bueno, yo justo, el hermano decía para ir a Curamba. Mis padres viven cerca de Curamba y yo les invito a todos, no sé, me nació ese deseo de hagamos como un campamento, sí, un paseo mediodía, y pues ahí cerca tenemos, si queremos alimentarnos. Algo podemos cocinar,
en la misma curamba o llevar de la casa de cerca de la curamba y hagamos una ceremonia. Sí, yo les invito a eso y aparte de eso les invito de que en este momento, bueno, la sabiduría o el conocimiento que el universo me lo ha dado, hay mucho, pero de hecho también hay mucho por aprender y conocer, la verdad. Este conocimiento lo estoy adquiriendo recién, me estoy acoplando, la verdad lo agradezco mucho y la verdad me llena de gozo. Me llena de gozo que todos ustedes estén aquí y aparte les comparto este gozo porque la energía está alta. La frecuencia vibracional está por encima de 800. Entonces el hermano hablaba de frecuencia vibracional. Cuando nosotros estamos con una frecuencia vibracional alta, no hay nada que nos afecte en temas de salud. Y bueno, les comento que tenemos un centro holístico en el cual estamos trabajando mente, cuerpo y espíritu, en el cual nosotros vamos a poder ayudarlos a poder entender un poquito a través del autoconocimiento, a través de conocerse un poquito más a través de su fecha de nacimiento y a través del conocimiento y otro a través del tema de la sanación a través de la energía, a través de herramientas como los imanes, el biomagnetismo, masajes energéticos, pues y muchos círculos también de mujeres que vamos a hacer. El local se encuentra en la avenida Girón Huancavelica, frente a la Fiscalía, no sé si lo ubican, en el 3er piso. Hermanos, entonces yo les agradezco mucho por estar presente aquí, pero si has venido aquí y sigues lo mismo, no tiene sentido. Tiene que haber un cambio en tu vida, tiene que haber un cambio en tu trabajo, tiene que haber un cambio en tu familia, tiene que haber un cambio en tu barrio, en la sociedad. Entonces tus vibraciones van a contagiar positivamente a muchas personas y así vamos a recuperar el Alien Causai. Todo es producto de nuestro pensamiento, hermanas. Si estás enferma es porque piensas que estás enferma. Si estás feliz ahora es porque piensas que estás feliz.